Cuando falleció la millonaria doña Isadora, abrazaba su testamento, un último mensaje de amor y sabiduría. Sus hijos, ansiosos y aprensivos, llegaron para compartir la herencia que ella dejó. Lo que parecía un momento de celebración rápidamente se convirtió en una dolorosa prueba de carácter e integridad. Estuvieron a punto de descubrir que la verdadera herencia de doña Isadora no era solo el dinero, sino una serie de desafíos diseñados para revelar la verdadera esencia de cada persona. Prepárese para una historia de tensión y revelaciones, donde la avaricia y la honestidad chocan de maneras inesperadas. ¿Cómo reaccionarían sus hijos cuando estuviera en juego el destino de su herencia? ¿Estás listo para emprender este emocionante viaje y descubrir lo que realmente importa cuando todo está en juego? Antes de comenzar, comprueba si ya estás suscrito a nuestro canal. Estaré muy feliz de tenerte conmigo siempre. Doña Isadora, una mujer que no solo se destacó por su enorme riqueza, sino también por su corazón generoso y sabio. Era dueña de una hermosa mansión en lo alto de una colina, rodeada de exuberantes jardines y fuentes resplandecientes. Sus hijos, Marcos, Ana y Julia, crecieron bajo la sombra de estos magníficos árboles y en los lujosos pasillos de la casa, disfrutando de una vida cómoda y llena de privilegios. Doña Isadora amaba profundamente a sus 3 hijos, pero con el paso de los años se dio cuenta de que la riqueza no garantizaba automáticamente sabiduría o bondad. Le preocupaba que al verse mimados por la vida de lujo, olvidaran valores importantes como la honestidad y la justicia. Para asegurarse de que aprendieran estas valiosas lecciones, decidió preparar una sorpresa muy especial. Se dedicó a crear un testamento no solo para distribuir sus bienes, sino también para dar una gran lección. Con la ayuda de su abogado de confianza, el señor Pedro, doña Isadora planificó una serie de desafíos que se revelarían tras su partida. Estos desafíos no eran solo pruebas de carácter, sino oportunidades para que sus hijos demostraran quiénes eran realmente. Cada uno de los desafíos fue cuidadosamente diseñado para poner a prueba la honestidad, integridad y bondad de los niños. Doña Isadora quiso que, ante estas pruebas, sus hijos descubrieran el verdadero valor de la generosidad y la justicia. Ella creía que estas experiencias podrían moldear su carácter más profundamente que cualquier herencia material. Entonces, al preparar su testamento, doña Isadora se sentó con el señor Pedro en su elegante oficina, rodeada de libros antiguos y objetos preciosos. Con pluma y tinta, escribió cada detalle con cuidado y consideración, asegurándose de que cada desafío fuera justo y significativo. El testamento estaba lleno de amor y sabiduría, y ella sabía que sus últimas palabras serían un legado que ayudaría a moldear el futuro de sus hijos. Cuando llegó el momento de leer el testamento, doña Isadora ya se había ido, pero su presencia aún se sentía en cada rincón de la casa. Marcos, Ana y Julia, ya adultos, se reunieron en la mansión. Sus esperanzas y expectativas se mezclaron con la tristeza por su pérdida. Estaban a punto de descubrir la sorpresa que doña Isadora les tenía preparada, y con ella, la oportunidad de demostrar su verdadero carácter. La historia estaba a punto de desarrollarse y cada uno de ellos estaba a punto de enfrentar un desafío que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también sus almas. Cuando doña Isadora falleció, la noticia se difundió rápidamente, y la mansión que alguna vez fue un lugar de celebración y alegría ahora quedó envuelta en un manto de tristeza. La casa, con sus paredes adornadas con pinturas antiguas y lujosos tapices, parecía reflejar el duelo de la familia. Sus hijos, Marcos, Ana y Julia, estaban a punto de afrontar una nueva etapa en sus vidas, y la expectativa sobre el legado de su madre se mezclaba con el dolor de la pérdida. La atmósfera en el gran salón era de nerviosa anticipación. El ambiente estaba elegantemente decorado, pero el ambiente era tenso y ansioso. Marcos, siempre el más impetuoso, caminaba de un lado a otro, con el pensamiento corriendo a 1 kilómetro por minuto. Ana, la más analítica, observaba minuciosamente los detalles, intentando adivinar lo que podía venir. Julia, la más tranquila y centrada de las 3, estaba sentada serenamente, pero sus ojos delataban su curiosidad y nerviosismo. Aquella mañana sombría, el señor Pedro, abogado de doña Isadora y guardián de sus últimas voluntades, entró en la habitación con aire solemne.
Su presencia trajo un aura de formalidad que hizo que los corazones de los 3 niños latieran más rápido. Llevaba una carpeta de cuero oscuro y al abrirla encontró un sobre viejo y amarillento, el testamento de doña Isadora. El sonido del papel al desplegarse pareció resonar por toda la silenciosa habitación. Los niños se reunieron alrededor, ansiosos por saber cómo se dividiría la herencia. Esperaban que la lectura revelara una simple división de activos: la mansión, los coches, las joyas. Sin embargo, lo que estaban a punto de escuchar cambiaría sus vidas para siempre. Don Pedro comenzó a leer con voz profunda y clara, llevando cada palabra el peso de las intenciones de doña Isadora. «Queridos hijos míos», comenzaba el testamento, «la herencia que os dejo no se dividirá de ninguna manera. En lugar de distribuir mis bienes directamente, he preparado 2 desafíos que pondrán a prueba tu honestidad y bondad. Solo aquellos que demuestren su verdadero carácter podrán heredar el legado que he construido a lo largo de mi vida». Las palabras de doña Isadora flotaban en el aire y el silencio en la habitación era casi palpable. Marcos y Ana intercambiaron miradas de sorpresa y un poco de frustración. Habían imaginado un proceso más sencillo, en el que podrían dividir los bienes sin más preámbulos. Julia, en cambio, sintió una mezcla de aprensión y comprensión. Sabía que doña Isadora siempre había valorado la integridad y ahora estaba claro que su madre quería asegurarse de que sus hijos fueran dignos de su herencia. El señor Pedro continuó explicando los detalles de los desafíos. Cada uno de ustedes tendrá que enfrentar 2 desafíos distintos. El primer desafío será una prueba de coraje y sabiduría, y el segundo, una prueba de compasión y generosidad. Solo aquellos que superen con éxito estos desafíos podrán reclamar el legado que dejé. La revelación de los desafíos dejó a los hermanos en silencio. Marcos empezó a cuestionar la idea, frustrado por la dificultad de la tarea. Ana analizó las palabras con atención, intentando ya formular estrategias. Julia permaneció en silencio, pero su mirada mostraba serena determinación. A partir de ese momento, la mansión de doña Isadora se convirtió en un campo de pruebas. Los hermanos sabían que no podían simplemente esperar a que todo se solucionara por sí solo. Tendrían que demostrar quiénes eran realmente y afrontar las pruebas preparadas por su madre con valentía y sinceridad. La historia estaba a punto de desarrollarse con nuevos desafíos y descubrimientos, y el viaje de Marcos, Ana y Julia para demostrar su verdadero valor apenas comenzaba. Cuando el señor Pedro terminó de leer las palabras del testamento, la sala se llenó de murmullos y susurros. Marcos, siempre el más impulsivo, inmediatamente comenzó a caminar, su mente trabajando a 1 kilómetro por minuto. Se estaba dando palmaditas en la pierna, claramente agitado. «Pero eso no tiene sentido», él exclamó. «¿Cómo va a decidir un desafío quien merece la herencia? Esto es solo un juego». Ana, la hermana que siempre buscaba soluciones racionales, intentó mantener la calma, pero su rostro estaba marcado por la preocupación. Se ajustó las gafas y empezó a reflexionar sobre las palabras del abogado. «Hay que analizar cada detalle», dijo, más para sí misma que para los demás. «Si estos desafíos son realmente la única manera de lograr la herencia, entonces debemos comprender lo que implica y cuál es la mejor manera de abordarlos». Mientras Marcos y Ana estaban inmersos en preocupaciones y preguntas, Julia permaneció en silencio, observando a sus hermanos con expresión serena. Ella no parecía desconcertada por la noticia. Al contrario, su calma era casi palpable. Sentada en un sillón de terciopelo, sus ojos brillaban con serena determinación. Siempre había sido la más pensativa de las 3 y ahora su postura reflejaba una profunda comprensión de las intenciones de doña Isadora. «Tal vez mamá quería algo más que simplemente dividir los bienes», dijo Julia en voz baja, sin levantar la voz. «Quería ver si somos capaces de afrontar estas pruebas con dignidad y respeto. No se trata solo de ganar la herencia, sino de demostrar quiénes somos realmente». Marcos sacudió la cabeza, todavía escéptico. «¿Pero qué pasa si estos desafíos son imposibles? ¿Y si son solo una forma de hacernos fracasar?» Ana intentó calcular las posibilidades, mirando las palabras del testamento como si esperara encontrar alguna pista escondida. «Necesitamos entender las reglas y prepararnos. Si queremos tener alguna oportunidad,
Debemos ser meticulosos. Julia se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el exuberante jardín que se extendía más allá de la casa. Pensó en los recuerdos que tenía con su madre, en los valores que doña Isadora siempre intentó inculcarles. Respirando profundamente, Julia se volvió hacia sus hermanos y dijo: «Sé que esto es difícil, pero creo que podemos superar cualquier desafío si trabajamos juntos y actuamos con integridad». Su discurso provocó un momento de reflexión. Marcos y Ana, aunque todavía inquietos, empezaron a darse cuenta de que la actitud de Julia estaba acorde con el espíritu del testamento. El desafío no fue solo una prueba de sus habilidades prácticas, sino una oportunidad de mostrar lo que habían aprendido a lo largo de los años. El sol comenzó a ponerse, arrojando una luz dorada sobre la mansión, y los hermanos, a pesar de sus preocupaciones, sintieron que estaban al borde de un nuevo viaje. Julia estaba dispuesta a enfrentar los desafíos con el corazón abierto y la mente enfocada, mientras Marcos y Ana comenzaron a comprender que la verdadera prueba sería mucho más que una simple competencia, sería una lección sobre quiénes eran como personas. A medida que se acercaba la noche, los tres se prepararon para lo que vendría, cada uno con sus propias esperanzas y temores. La historia estaba a punto de desarrollarse, y los desafíos propuestos por doña Isadora prometían poner a prueba no solo sus habilidades, sino también sus almas. La noche cayó sobre la mansión y el ambiente estaba cargado de tensión. El primer desafío había sido anunciado y los hermanos estaban a punto de afrontarlo. El señor Pedro los llevó a una parte de la casa que poca gente conocía, un antiguo trastero, escondido al final del pasillo. La habitación estaba envuelta en sombras, y solo la luz de una lámpara parpadeante iluminaba el espacio. Al entrar, los hermanos encontraron 3 cajas dispuestas sobre una mesa central. Cada caja tenía un tamaño y una forma diferente, y estaba hecha de madera oscura y pulida. Las cajas estaban alineadas de manera ordenada, pero lo que había dentro de ellas era un peligroso misterio. La habitación estaba llena de un aroma a madera envejecida y polvo, que solo aumentaba la atmósfera de misterio e inquietud. El reto era claro. Cada uno de los hermanos tendría que elegir una casilla. Dentro de uno de ellos había una llave dorada, la clave para el siguiente paso de la prueba. Dentro de otro, había un escorpión venenoso, y dentro del tercero, una serpiente peligrosa. El peligro que acechaba en cada casilla era real y tangible, y cada elección podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Marcos, la mente más impetuosa, y Ana, la analítica, comenzaron a sentir una oleada de desesperación y frustración. Estaban decididos a encontrar una manera de garantizar que Julia, la hermana más tranquila y centrada, no pudiera elegir la casilla correcta. Si podían manipular la situación, creían que podrían asegurarse la herencia sin pasar por los peligros de los desafíos. Ana, con expresión concentrada, le susurró a Marcos mientras observaban al encargado de la sala, un hombre mayor y de aspecto austero, que se encontraba allí para supervisar el desafío. Si podemos convencerlo de que nos ayude, tal vez podamos lograr que Julia elija la casilla equivocada. Necesitamos un plan. Marcos asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y astucia. Vamos a sobornarlo. Si le damos una parte de lo que heredamos, puede hacer que Julia elija la caja del escorpión o la de la serpiente. Ante esto, Marcos y Ana se acercaron discretamente al responsable. En un rincón oscuro de la habitación, donde no llegaba la luz de la linterna, Marcos sacó de su bolsillo una pequeña bolsa con dinero y se la ofreció al hombre. Mire, sabemos que usted simplemente está haciendo su trabajo, pero podemos hacerlo más fácil para todos nosotros. Si nos ayuda, le garantizamos que recibirá una generosa parte de la herencia. El hombre miró el dinero y luego a los hermanos con expresión dudosa. Pareció considerar la propuesta, pero su mirada también revelaba una mezcla de vacilación y ética. Eso no está bien, murmuró. Este desafío se trata de mostrar quiénes somos realmente. Mientras tanto, Julia miraba desde lejos, sin saber lo que estaba pasando. Su mente estaba concentrada en el desafío que tenía por delante, sin darse cuenta del intento de manipulación que se desarrollaba a su alrededor. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El señor Pedro,
que había sido informado de posibles intentos de engaño, se mostró atento y preparado. Decidió monitorear de cerca los movimientos de los hermanos y pronto, uno de los asistentes de seguridad de la mansión entró discretamente en la habitación. Con ojo astuto, el asistente capturó la escena en vídeo. Cuando el responsable vio acercarse al asistente de seguridad y la cámara comenzó a grabar, sintió que el riesgo de ser atrapado era demasiado alto. Con un suspiro de resignación, rechazó el soborno. «No puedo hacer esto», dijo, devolviendo el dinero a Marcos y Ana. «El desafío debe ser justo». El intento de engaño resultó frustrado, y los hermanos tuvieron que afrontar el desafío sin más trucos. Marcos y Ana se dirigieron a Julia, con sus planes frustrados, mientras Julia se preparaba para elegir una caja, sin saber lo que se avecinaba. La tensión en la sala aumentó y la verdadera prueba estaba por comenzar. La historia de cómo Julia enfrentaría el desafío y cómo Marcos y Ana lidiarían con las consecuencias del intento de manipulación apenas comenzaba, y el viaje de todos estaba a punto de desarrollarse en una serie de eventos emocionantes y reveladores. Mientras Marcos y Ana intentaban manipular el desafío, la sala se llenaba de una tensión cada vez mayor. El responsable, después de dudar, finalmente rechazó el soborno y decidió mantener la integridad del desafío. Sin embargo, lo que los hermanos no sabían era que la mansión estaba bajo vigilancia más estrecha de lo que imaginaban. El señor Pedro, abogado de doña Isadora, y el señor Fabio, un amigo cercano de la familia, habían tomado precauciones especiales para garantizar que la competencia fuera justa. Ambos eran conscientes de la naturaleza de las pruebas y sabían que podría surgir la tentación de hacer trampa. Por ello, habían instalado discretamente cámaras de seguridad en el trastero para garantizar que ninguna irregularidad pasara desapercibida. Mientras Marcos y Ana continuaban conspirando, el señor Pedro y el señor Fabio observaron cómo se desarrollaban los acontecimientos en un monitor ubicado en la sala de control, una habitación pequeña y oscura llena de equipos electrónicos y pantallas. El monitor mostró imágenes claras de las acciones en la sala de desafío, capturando cada movimiento y conversación. Cuando Marcos le ofreció el dinero al encargado e intentó sobornarlo, la cámara captó claramente el momento en que el anciano miró el dinero con expresión de sorpresa y luego rechazó la oferta. El señor Pedro, con expresión seria, miró al señor Fabio e hizo un gesto de silencio. Era hora de actuar. «Necesitamos detener esto antes de que sea demasiado tarde», dijo Pedro, con voz firme y decidida. Cogió el micrófono de comunicaciones y empezó a hablar. «Damas y caballeros, detengan el desafío de inmediato». La voz del señor Pedro resonó por los parlantes de la sala, interrumpiendo el tenso silencio. Marcos y Ana miraron a su alrededor, confundidos y alarmados. Julia, que se disponía a elegir una caja, se giró para ver qué pasaba. El señor Fabio entró en la habitación con expresión de autoridad. Con gesto tranquilo pidió a Marcos y Ana que se acercaran a la mesa. «Tenemos algunos asuntos que atender», dijo con voz profunda y segura. «Hay pruebas claras de que intentaron sobornar al responsable para manipular el resultado de este desafío». Los hermanos, ahora pálidos y nerviosos, intentaron protestar, pero las pruebas eran irrefutables. El señor Pedro mostró las grabaciones de la cámara, mostrando claramente a Marcos y Ana ofreciendo dinero al responsable y discutiendo el plan de engaño. Las imágenes eran nítidas e increíblemente detalladas, y revelaban cada paso del intento de manipulación. «Como puede ver», continuó el señor Pedro, «el desafío debe realizarse con total honestidad. Cualquier intento de hacer trampa será castigado». Marcos y Ana intentaron defenderse, pero la gravedad de la situación era evidente. Sabían que habían sido atrapados y que su intento de manipulación había quedado al descubierto. La vergüenza y la frustración eran visibles en sus rostros. Julia, que había observado toda la situación con una mezcla de alivio y preocupación, sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que el desafío debía ser justo y que sus acciones tendrían un profundo impacto en la resolución de la herencia. La interrupción trajo un alivio temporal, pero también dejó en la sala una sensación de anticipación sobre lo que vendría después. «Marcos, Ana», dijo con firmeza el señor Fabio, «tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos.
El intento de error comprometió su participación en el desafío. La decisión fue tomada. Marcos y Ana fueron excluidos de la competencia y Julia, ahora sola, se preparó para enfrentar el desafío con una nueva comprensión de la importancia de la integridad. La historia estaba lejos de terminar y la verdadera prueba del carácter de Julia estaba por comenzar. Ahora que la sala estaba en silencio, todos sabían que el siguiente paso sería crucial, y el viaje de Julia para demostrar su valía apenas había comenzado. Había tensión y anticipación en el aire, y la historia continuaría desarrollándose con nuevos desafíos y revelaciones emocionantes. La habitación quedó envuelta en un tenso silencio. Los ojos de todos estaban enfocados en el señor Pedro y el señor Fabio, quienes acababan de exponer el intento de trampa de Marcos y Ana. El ambiente estaba cargado con el peso de la decisión que estaba por anunciarse. Marcos y Ana estaban visiblemente conmocionados, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. La vergüenza y la frustración estaban escritas en sus rostros. Don Pedro, con expresión firme y resuelta, les hizo un gesto para que se acercaran a la mesa donde se había llevado a cabo el desafío. Marcos y Ana, comenzó don Pedro con voz profunda, ustedes fueron sorprendidos tratando de manipular el desafío. La integridad y la honestidad fueron requisitos esenciales para este proceso, y como resultado de sus acciones deshonestas, usted queda excluido de la herencia. Las palabras del señor Pedro resonaron en la sala y los hermanos sintieron el impacto de su decisión. La decepción era visible en sus ojos y la realidad de sus acciones finalmente comenzó a establecerse. Ana, con lágrimas comenzando a formarse, miró a Julia con expresión de pesar y desesperación. Marcos, con los hombros caídos, intentó encontrar palabras, pero ninguna le pareció adecuada. Mientras tanto, Julia estaba en el centro de todas las miradas. Había demostrado coraje e integridad al enfrentar el desafío y ahora estaba a punto de recibir reconocimiento por su honestidad. Pero a pesar del triunfo, había tristeza en sus ojos. Sabía que la exclusión de sus hermanos era una consecuencia dolorosa y quería que su victoria fuera acompañada de un gesto de verdadera bondad. Con postura digna, Julia se acercó a Marcos y Ana. Su mirada era suave, pero llena de profunda comprensión. Entiendo que cometiste un error, dijo con voz tranquila y serena. Y sé que es posible que hayan actuado por desesperación. A pesar de todo, creo que todos merecemos una oportunidad de redención. Luego hizo una propuesta que sorprendió a todos en la sala. Me gustaría ofrecerles un año para demostrar que pueden cambiar. Un año para demostrar que son capaces de actuar con honestidad e integridad. Si aprovecha este tiempo para demostrar un cambio genuino en sus actitudes, estaré dispuesto a reconsiderar darle otra oportunidad. El gesto de Julia fue recibido con una mezcla de sorpresa y alivio. Marcos y Ana, aunque todavía afectados por la exclusión, sintieron surgir un hilo de esperanza en medio de su frustración. La generosidad de Julia les ofreció la oportunidad de redimirse y demostrar su valía. Marcos, con una voz llena de agradecimiento y un toque de esperanza, respondió, «Gracias, Julia. No sabemos qué decir, pero apreciamos su oferta y prometemos que haremos todo lo posible para cambiar». Ana, con los ojos llorosos, también expresó su agradecimiento. Aprovechemos este tiempo para trabajar en nosotros mismos y demostrar que somos capaces de aprender de nuestros errores. El señor Pedro y el señor Fabio observaron con una mezcla de respeto y aprobación. El gesto de Julia no solo demostró su amabilidad, sino que también se alineó con los valores que doña Isadora había querido promover con sus desafíos. Con la decisión tomada y el gesto de Julia sellado, la sala comenzó a vaciarse. Marcos y Ana se marcharon con un sentimiento de determinación renovada, mientras Julia regresaba al salón principal, reflexionando sobre la importancia de la compasión y la justicia. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero sentía que había dado un paso importante para marcar la diferencia. El futuro estaba ahora ante todos, lleno de posibilidades y desafíos, y la historia seguiría desarrollándose con nuevas lecciones y oportunidades para crecer. Marcos estaba decidido a aprovechar la oportunidad que le ofrecía Julia. La decisión de Julia de darles a él y a Ana un año para demostrar que podían cambiar fue un regalo inesperado y precioso, y Marcos sabía que necesitaba mostrar resultados concretos.
Estaba decidido a cambiar su vida y estar a la altura de la oportunidad. Poco después de la decisión, Marcos buscó a Julia y le expresó su deseo de empezar a trabajar en los proyectos sociales que ella había liderado. Julia, que se mostró aliviada y esperanzada por la nueva actitud de Marcos, aceptó integrarlo a sus esfuerzos. Marcos inició su nuevo camino con energía y determinación renovadas. Se involucró profundamente en varios proyectos que Julia había creado para ayudar a la comunidad local. Entre los proyectos se encontraban programas de tutoría para jóvenes en situaciones vulnerables, recogida de alimentos para familias necesitadas y rehabilitación de zonas urbanas degradadas. Al principio, Marcos encontró desafíos. Enfrentó fatiga física y emocional, enfrentó resistencias y tuvo que aprender a conectarse con la gente de una manera genuina. Cada día fue una nueva lección de empatía y trabajo duro. Pero en lugar de desanimarse, Marcos aprovechó estos desafíos como oportunidades para crecer. Comenzó a comprender el verdadero valor del trabajo comunitario y la importancia de servir a los demás. En uno de los proyectos, a Marcos se le asignó la tarea de ayudar a restaurar un parque local que había sido abandonado. El parque era un lugar especial para muchos niños de la comunidad, pero estaba lleno de basura y en mal estado. Marcos pasó horas, días y semanas trabajando codo con voluntarios, limpiando el parque, arreglando juguetes rotos y plantando árboles nuevos. Estuvo involucrado en cada detalle, desde pintar bancos hasta instalar nuevos equipos de juegos infantiles. Mientras Marcos trabajaba, comenzó a conectarse con las personas a las que ayudaba. Conoció a muchas familias y niños que frecuentaban el parque. Sus historias y desafíos personales tocaron el corazón de Marcos y le hicieron darse cuenta del impacto real de su trabajo. Vio las sonrisas en los rostros de los niños mientras jugaban en el parque renovado y eso le trajo una sensación de logro y propósito que nunca antes había experimentado. Además, Marcos también empezó a participar de las reuniones de planificación de Julia. Aportó nuevas ideas y perspectivas a los proyectos y ayudó a mejorar la eficiencia de las operaciones. Su dedicación y compromiso fueron notados no solo por Julia, sino también por otros miembros del equipo y la comunidad. Se estaba transformando de alguien que había intentado engañar al sistema a alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de los demás. Con el paso de los meses, el progreso de Marcos se hizo evidente. Se convirtió en un ejemplo de transformación y redención. Su compromiso y arduo trabajo demostraron que realmente estaba cambiando. Julia, al observar el cambio positivo en Marcos, empezó a sentirse más segura en su decisión de darle otra oportunidad. Al final del año, Julia hizo un cuidadoso balance del trabajo y los aportes de Marcos. Consideró no solo el impacto visible de sus acciones, sino también la sinceridad y el crecimiento personal que había demostrado. Después de una cuidadosa reflexión, Julia decidió reconocer el esfuerzo genuino de Marcos y le ofreció una nueva oportunidad de ser parte del legado de Doña Isadora. En el acto de acercamiento, en un momento de gran emoción, Julia anunció su decisión. Marcos, al escuchar las palabras de Julia, sintió una oleada de gratitud y logro. Sabía que había superado inmensos desafíos y que finalmente estaba siendo reconocido por sus verdaderas cualidades. El reconocimiento de Julia fue más que una victoria personal para Marcos, fue un testimonio del poder de la redención y del impacto positivo que alguien puede tener cuando realmente se dedica a cambiar para mejor. A partir de ese momento, Marcos continuó trabajando junto a Julia, dedicándose a marcar una diferencia en la vida de las personas y honrando el legado de su madre con integridad y amor. Así, la historia de Marcos se convirtió en un ejemplo inspirador de transformación y de cómo una segunda oportunidad puede conducir a un nuevo comienzo, lleno de oportunidades y logros. Y así, el legado de Doña Isadora vivió a través de las acciones y el corazón de sus hijos, demostrando que la verdadera riqueza está en la capacidad de cambiar y crecer. Luego de que concluyó el desafío y Marcos reconoció su cambio genuino, la historia de Doña Isadora y sus hijos se convirtió en una poderosa lección sobre la importancia de la honestidad y el valor de las segundas oportunidades. La gran mansión de Doña Isadora, ahora llena de una sensación de paz y reflexión, fue el escenario de una reunión familiar muy especial. Marcos, Ana y Julia se reunieron en la sala principal,
una gran sala con grandes ventanales que permitían que la luz del sol iluminara el ambiente, aportando una sensación de esperanza y renovación. Mientras los 3 hermanos se sentaban a la mesa, una sensación de calma y comprensión flotaba en el aire. Era un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La experiencia había sido intensa, llena de desafíos y lecciones profundas, y ahora era el momento de evaluar lo aprendido. Julia, con mirada serena y sonrisa de satisfacción, comenzó a hablar. Lo que hemos pasado juntos durante los últimos meses ha sido una verdadera prueba para todos nosotros. La honestidad y la integridad fueron puestas a prueba de maneras que nunca imaginamos. Vimos cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias profundas y cómo la sinceridad es fundamental para construir relaciones y confianza. Hizo una pausa, mirando a Marcos y Ana, que escuchaban atentamente. Marcos, nos demostraste que es posible cambiar cuando estás dispuesto a afrontar tus errores y trabajar duro para corregirlos. Su transformación fue inspiradora y demostró que todos merecen la oportunidad de redimirse. Marcos, con una mirada de gratitud y humildad, respondió: aprendí que la honestidad no se trata solo de no mentir, sino de comprometerse verdaderamente con lo que es correcto, incluso cuando nadie esté mirando. La oportunidad que me dio Julia de demostrarlo fue una de las mayores lecciones de mi vida. Ana, que también reflexionaba sobre la experiencia, agregó: vi la importancia de ser transparente y actuar con justicia. Aunque no participé activamente en el proceso de cambio, vi la diferencia que marcó en la vida de Marcos y en nuestras vidas. Es un recordatorio de que todos podemos aprender y crecer a partir de nuestros errores. Julia sonrió, sintiéndose orgullosa de sus hermanos y del camino que habían recorrido juntos. Además, aprendimos que una segunda oportunidad no es un regalo que se da de todos modos. Es una oportunidad que se debe valorar y aprovechar para hacer algo positivo. Todos tenemos la capacidad de cambiar y contribuir al bien común. La conversación continuó con un intercambio de historias y reflexiones, cada uno compartiendo sus propias ideas sobre la importancia de las segundas oportunidades y cómo estas experiencias habían moldeado sus vidas. Discutieron cómo la honestidad no era solo un valor moral, sino una práctica diaria que afectaba sus decisiones e interacciones. A medida que avanzaba la tarde, la conversación se volvió más ligera y animada. Los 3 hermanos, unidos ahora por una experiencia que los había transformado, comenzaron a hacer planes para el futuro. Estaban decididos a utilizar las lecciones que aprendieron para marcar una diferencia positiva en sus comunidades y en sus propias vidas. La historia de Doña Isadora y sus hijos no se trata solo de la herencia que se dividió, sino de la forma en que cada uno encontró una nueva comprensión de lo que significa ser verdaderamente honesto y cómo las segundas oportunidades pueden conducir a nuevos comienzos. Entendieron que si bien el camino hacia la redención puede ser desafiante, también está lleno de oportunidades de crecimiento y transformación. Con la certeza de que habían aprendido y crecido a partir de sus experiencias, los hermanos se sintieron más unidos que nunca, con una nueva visión sobre la importancia de vivir con integridad y la valiosa oportunidad de empezar de nuevo. Y así, la valiosa lección de Doña Isadora siguió iluminando su camino, guiándolos hacia un futuro más honesto y esperanzador. Y así, la increíble historia de Doña Isadora y sus hijos nos enseñó una valiosa lección sobre la honestidad, las segundas oportunidades y el verdadero valor de la familia. Esperamos que te hayas conmovido y reflexionado junto con nosotros. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir más historias fascinantes como esta. Y para no perderte ninguna de nuestras aventuras, explora nuestra lista de reproducción con contenido que te mantendrá enganchado de principio a fin. ¡Hasta la próxima!